Bienvenidos a este sexto y último video correspondiente a la unidad límite y continuidad. En esta oportunidad estudiaremos el concepto de continuidad. Comenzaremos de una manera intuitiva. Podemos decir que una función es continua en un punto x sub 0 si para graficarla a esa altura lo podemos hacer sin levantar el trazo del lápiz. Pero nuevamente, esta no es la definición. Observemos los siguientes ejemplos. En la figura 1, la función no es continua en x sub 0, pues al tener ese punto abierto no es posible realizar un trazo continuo para dibujar por allí. Lo mismo y más evidente sucede en la figura 2, en donde de hecho tengo que cortar el trazo y pegar un salto para continuar dibujando. También sucede lo mismo para el caso de la figura 3. Lo mismo para el caso de la figura 4. Pero sin embargo, en el caso de la figura 5, sí es posible realizar un trazo continuo a la altura de x sub 0, con lo cual por el momento afirmaremos que f es continuo allí. ¿Cómo podemos escribir esto de manera simbólica? Observemos que para que f sea continuo en x sub 0, es necesario que exista la imagen de x sub 0, o lo que es lo mismo que x sub 0 pertenezca al dominio de la función. Con esta condición descartamos a la figura 1, pero no así al resto. O sea, no alcanza con que exista la imagen de x sub 0, necesitamos algo más. Bien, para que no ocurra un salto como lo que sucede en la figura 2, parece razonable pensar que debe existir el límite de la función cuando x tiende a x sub 0. Con esta nueva condición, descartamos los casos de la figura 2 y 3. Sin embargo, la figura 4 cumple que existe la imagen y cumple que existe el límite, pero hoy dijimos que no era continua en x sub 0. ¿Cómo le pedimos que ese punto que anda por la parte de arriba no debe estar allí, sino justo donde está el punto vacío? Exacto, le tenemos que pedir que además de existir la imagen de x sub 0 y el límite de la función cuando x tiende a x sub 0, estos deben ser iguales. Con esto, entonces, la función de la gráfica 5 es la única continua en x sub 0. Pasemos entonces ahora sí a la definición. Diremos que una función f es continua en x sub 0 si solo si existe f de x sub 0, existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, y ellos dos son iguales. Tomamos como ejemplo el mostrado en la figura 5. Cuando una función no es continua en un punto x sub 0, entonces es discontinua en él. Pero la discontinuidad puede clasificarse en evitable o en inevitable. Diremos que una discontinuidad es evitable en x sub 0 si solo si existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Con esta condición se trata de una discontinuidad evitable sin importar lo que suceda con f de x sub 0, y como podemos ver, la figura número 1 y la figura número 4 son dos casos de discontinuidades evitables. Una discontinuidad también podría ser inevitable en el caso en que el límite no exista. Ejemplo de ello son las funciones de las figuras número 2 y número 3. Hasta ahora hemos analizado la definición de continuidad en un punto. Extenderemos esta definición a conjuntos de infinitos puntos diciendo que una función es continua en un conjunto B que está en su dominio si lo es en cada uno de los puntos de B. Además, sean dos funciones f y g continuas en x sub 0, entonces la suma y la resta de esas funciones también son continuas en x sub 0. El producto de ambas también es continuo en x sub 0. La división entre ambas también lo es siempre que el denominador no sea 0. Para culminar el video, analizaremos los siguientes ejemplos. Supongamos que tenemos la función de ley x-2 sobre 2x-4 para cualquier x distinto de 2 y 5 para x igual a 2. Estamos interesados en analizar la continuidad de la misma en x igual a 2. Comenzamos calculando si 2 tiene imagen. Si observamos la función, esta está definida para x igual a 2 y f de 2 vale 5.
Ahora analizaremos si existe el límite cuando x tiende a 2 de la función. Para ello, notemos que todos los x que están alrededor de 2 tienen como imagen un número de la forma x menos 2 sobre 2x menos 4 según la ley de la función. Al reemplazar por 2 se obtiene 0 sobre 0, entonces debemos salvar la indeterminación. Si factorizamos el denominador, obteniendo factor común 2, podemos simplificar las expresiones quedando el límite del valor constante 1/2, que finalmente es 1/2. Al comparar entonces la imagen con el límite, vemos que son dos valores distintos. Con lo cual, diremos que f es discontinua en x igual a 2 y esa discontinuidad es evitable por existir el límite. Veamos ahora este ejemplo que a veces suele resultar engañoso. La pregunta es si la función homográfica de ley y igual a x menos 2 sobre x menos 3 es continua en su dominio. Sabemos que la gráfica de la misma es una hipérbola que posee asíntota vertical, con lo cual es posible que primero creamos que la respuesta es que no, pues claramente la función es discontinua en x igual a 3. Sin embargo, veamos. El dominio de la función es el conjunto de todos los reales excepto el 3. Por otro lado, esta función es continua en todos los reales excepto el 3. Así que sí, esta función es continua en su dominio. Esperamos que puedas realizar los ejercicios de la práctica que hemos sugerido y hasta aquí llegamos con la unidad límite y continuidad. Hasta la próxima.